Ejercicio número 3. Un cilindro sólido uniforme de masa m y radio r está sometido a dos fuerzas constantes de igual magnitud F, como se ilustra en la figura. El cilindro rueda sin deslizarse por el plano. Determine A. La aceleración del centro de masa. B. El coeficiente de rozamiento estático entre la superficie del plano y el cilindro. Entonces, como se muestra lo que acabamos de leer, la figura muestra un cilindro de masa m y radio r que rueda sin deslizarse hacia abajo de un plano inclinado. Su momento de inercia alrededor de su centro de masa está dado por esa expresión y de acuerdo a los datos del problema nos daría que el momento de inercia es igual a 0.3 kilogramos metro cuadrado. Ese es el momento de inercia alrededor de un eje que pasa por el centro de masa. Queremos calcular la aceleración del centro de masa y también el coeficiente de rozamiento. Si no hay deslizamiento, el punto de contacto entre el cilindro y la superficie queda instantáneamente en reposo y así la fricción se considera que es estática. Resolveremos por un lado el movimiento de traslación del centro de masa y por otro el de rotación con respecto a un eje que pasa por dicho centro de masa y es perpendicular al cilindro. Como el cilindro rueda sin deslizarse, debe haber una fuerza de rozamiento. La fuerza F, que es tangente al cilindro, ejerce un torque que va entrando al plano de la pantalla, produce un torque que es horario. Así que debe haber una fuerza retardadora que desacelera. Esa fuerza tangente acelera el giro de la rueda. Por lo tanto, debe haber una fuerza restauradora. La fuerza de fricción debe tener una dirección tal que desacelera el giro de ese cilindro. Entonces, ¿cuál sería la dirección de esa fuerza si nosotros aplicamos la segunda ley de Newton a la rotación dada por esa expresión? Entonces, repito nuevamente, la fuerza F retardadora, la fuerza de fricción, debe desacelerar el giro de la rueda producido por la fuerza producido por el torque de la fuerza tangente al cilindro. Por lo tanto, esa fuerza de rozamiento debe dirigirse hacia abajo por dos razones. Esa fuerza produce un torque que se opone al torque de la fuerza tangente al cilindro y por otro lado, esa fuerza de rozamiento estática es la que hace que el cilindro se acelere hacia abajo su centro de masa. Teniendo en cuenta la regla de los signos establecido por esta última ecuación, el torque positivo lo vamos a considerar saliendo. En este caso, la fuerza tangente produce un torque positivo. La fuerza F que va por el centro de masa produce un torque cero y la fuerza de rozamiento produce un torque que va saliendo, sería negativo. La suma de esos dos torques tienen que ser iguales al momento de inercia del cilindro multiplicado por su aceleración angular. Siendo alfa la aceleración del centro de masa sobre el radio, como el radio es 20 centímetros, esto nos daría como resultado 5 veces la aceleración del centro de masa. Reemplazo los datos del problema y nos daría finalmente la ecuación número 1, donde aparecen dos incógnitas, la fuerza de rozamiento y la aceleración del centro de masa. Necesitamos otra ecuación que contenga las mismas variables. Para eso vamos a utilizar la segunda ley de Newton en su forma de traslación. Entonces la fuerza neta que acelera el cilindro paralela al plano inclinado debe ser igual a la masa por aceleración del centro de masa. ¿Cuáles son esas fuerzas? Las fuerzas que están actuando son la componente del peso paralela al cilindro y la fuerza de fricción que van en la misma dirección. Al reemplazar los datos del problema, el peso y teniendo en cuenta que el ángulo es vamos a considerar un ángulo ahí de 30 grados, al reemplazar los datos del problema me daría la ecuación número 2. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Al resolverla sustituyendo la ecuación 2 en 1, se tiene esta expresión. Al simplificarlo, la única ecuación o variable que aparece es la del centro de masa y nos daría que la aceleración del centro de masa está dado por 7.714. Con eso podemos encontrar la fuerza de rozamiento
sustituyendo este último valor en la ecuación número 2 y nos daría una fuerza de rozamiento de 42.141. Con este valor podemos ahora calcular la normal haciendo diagrama de cuerpo libre sobre el cilindro y en este caso sería la componente de la fuerza en Y, sería la normal menos la componente del peso es igual a 0. Como ya tenemos la normal y la fuerza de rozamiento, podemos encontrar el coeficiente de rozamiento estático que equivale a ese valor 0,330.